Bueno, buenas tardes. Nuevamente, a nombre de Forza, es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy vamos a tener una presentación muy especial. Se llama Nuevas tendencias y sistemas para la construcción en altura y estaremos acompañados del ingeniero Julián Henao. Julián es un ingeniero mecánico que lleva alrededor de 7 años trabajando con nosotros en Forza y es el jefe de producto encargado de diseñar y desarrollar todos estos elementos, estos dispositivos que son complementarios a los sistemas de encofrados que suministramos. Vamos a tocar el tema de estos sistemas complementarios, como son los sistemas de pasarelas, plataformas, guardacuerpos. Vamos a hablar un poco sobre la normativa que tienen los otros países, los diferentes países, y que nos hacen trabajar para ajustarnos a esas normativas. Y los desarrollos que hemos con los años logrado obtener para poder facilitar el armado de los encofrados y la operación de los sistemas industrializados en altura. Julián, bienvenido, un gusto tenerte y te agradecemos la participación y esperamos obviamente que nos des algunos tips acerca de los sistemas para trabajo en alturas en sistemas industrializados. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar titulado Nuevas tendencias y sistemas para la construcción en altura. El esquema de trabajo que vamos a adelantar, vamos a hablar un poco del encofrado como sistema industrializado para construcción, un poco de la importancia de los otros sistemas complementarios al encofrado. Muy importante este punto, es una tendencia, coge mucha fuerza por las realidades que tenemos hoy, ya lo veremos en el transcurso del webinar. Normativas asociadas a esos sistemas complementarios, algo de competitividad y seguridad. Normativas y seguridad son temas que son coyunturales cuando estamos trabajando en altura. Por lo tanto, vamos a tocar fuerte este tema. Vamos a detallar uno a uno los sistemas complementarios que pueden ayudar en obra y al final tenemos unas preguntas. Iniciemos con el encofrado como sistema industrializado. Ese encofrado, ese sistema constructivo elaborado en serie, ¿sí? Por favor, las preguntas, realicémoslas vía escrita en el icono de preguntas y respuestas y a los participantes, por favor, que nos indiquen de dónde nos están escribiendo. Adelante, Julián, muchas gracias. Listo, Carlos. Bueno, ese encofrado como sistema constructivo elaborado en serie para moldear ese hormigón en sitio, el que moldea todos esos detalles específicos de fachada, importante como sistema industrializado, permite yo tener un proceso controlado en obra, unos tiempos acertados. Sin embargo, la conversación o la discusión no se resume solo al encofrado, a sus condiciones, a sus cantidades de corbatas, a su espesor de lámina. No todo se resume ahí, puesto hay otros elementos adicionales a ese encofrado que tienen mucha importancia. Ahora bien, ¿por qué vienen teniendo importancia esos elementos? ¿Cuáles son los aspectos por los cuales se hacen necesarios esos otros elementos, esos otros sistemas complementarios? Uno, sin lugar a dudas, es un tema normativo. En los últimos 10, 15 años viene cogiendo mucha fuerza en diversos países. Colombia se viene adhiriendo a eso con las normas ICONTEC, las NTCs, viene actualizándose. Ya lo veremos en el transcurso. Estados Unidos fuerte, Brasil fuerte, Perú fuerte. Un tema normativo importante para esos sistemas complementarios a ese encofrado. Segundo, competitividad. Y cuando digo competitividad, me refiero a cómo yo, mediante los sistemas constructivos que hay en el universo de sistemas, puedo yo disminuir gastos, costos, aumentar rendimientos. A esos dos puntos es que vamos a llegar al final mostrando esos sistemas complementarios.
Empecemos entonces con las normativas actuales. Solo hice en este caso un desglose de cuatro países. Tenemos Perú, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y esas normativas, ¿qué es lo que busca? Establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. Este tema es bien difícil tocarlo, sobre todo en Latinoamérica. Países que, hemos copiado normas de los europeos, de los americanos, entonces no somos tan fuertes en un tema normativo. Sin embargo, tenemos normas y cuando vamos a entrar en un mercado hay que cumplir con esas normas, no tenemos de otra. Entonces, en el caso peruano tenemos la norma G50 titulada Seguridad durante la construcción. En el caso de Estados Unidos está la norma OSHA. En el caso de Colombia tenemos varias normas que no logran concatenar lo que necesitamos de seguridad en la construcción, pero tenemos la resolución 1409 del 2012 que de alguna u otra forma la hacemos cumplir, y en Brasil la NR 18. Como antecedentes y para entrar un poco, ambientar un poco los sistemas complementarios, hablemos un poco de esos accidentes que han habido en altura. Caso Brasil, según el Ministerio de Trabajo y Empleo, entre el año 2012 y el 2016 hubo aproximadamente 45.000 brasileros muertos por accidente, de los cuales el 70% fue por trabajo en altura. Cabe resaltar que esas son las cifras que fueron reportadas. Muy seguramente hubo más de esa cantidad, pero son los que aparecen dentro de la página del Ministerio de Trabajo y Empleo. Caso peruano, 2017, aproximadamente 2.387 accidentes a partir de la construcción. La construcción es un rubro en el que aparecen muchos accidentes por causas de caídas de elementos, de personas. Es un punto a atacar importante. Entonces, lanzamos esta pregunta para lograr responderla al final con esos otros sistemas. Es probable que los accidentes que ha habido en la primera etapa correspondiente al trabajo constructivo con encofrado, porque estamos hablando de sistemas adicionales al encofrado, complementarios a ese encofrado, disminuyan si trabajamos con sistemas complementarios de seguridad. La vamos a responder más adelante. Hablemos un poco de ese mercado. ¿Qué viene pasando? No hay mucho terreno para hacer más construcciones horizontales, generalmente en las ciudades principales. Si nos remitimos a casos como el de Trinidad en México, un barrio que se construyeron casas, se quiso hacer una ciudadela aparte. Sin embargo, la gente se desplazaba hasta el centro de México para buscar ese trabajo, para buscar esos víveres, esos elementos con los que necesito vivir en el día a día. Por lo tanto, la construcción vertical es una realidad. Es una realidad. Tenemos pocos lotes y necesitamos aprovechar lo que más podamos de esos lotes, y eso hace que yo necesite verticalizar, necesite hacer edificios de gran altura, pero lo necesito hacer con mucha seguridad. ¿Y por qué con mucha seguridad? Porque los lotes que están ubicados en las ciudades son cercanos a vías principales donde transitan carros, donde transitan personas, animales. Necesitamos que cuando se vayan a construir esos edificios de gran altura, en esos espacios, esas personas estén protegidas con muchos elementos que ya los veremos. Es una realidad. La construcción en altura, y por lo tanto vamos a empezar a hablar un poco de esa normativa, y empezamos a notar también que de acuerdo a cada país en el que yo me centre a trabajar cada sistema, tengo que revisar sus normas. Este es un caso simple pero muy válido. En la norma peruana, la G50, como lo dije, el trabajo en altura es el que se empieza sobre 1.8 metros
y en el resto de países 1.5. Imagínense que ya empezamos desde ahí con una diferencia que pues no es mucha, estamos hablando de 30 centímetros, pero lo que quiero dar a entender con este punto es que cada país tiene sus formas, sus normas, y a cada país hay que respetarle esas normas. Sin embargo, hay algo muy constante dentro de esas normas, que se repite mucho, es esos puntos de anclaje. Cada vez que yo vaya a trabajar en altura, necesito un punto de anclaje que necesite deba tener resistencia de 5.000 libras, ese arnés de seguridad, ese absorbedor de energía. Esos puntos se repiten en la medida que yo trabajo en diversos países. ¿Por qué yo hablaba de competitividad y hablaba de normativa? Cuando yo digo competitividad mediante estos otros sistemas complementarios, puedo atacar dos puntos directamente. Número uno, la disminución del costo. ¿Por qué digo costo? Uno, porque si yo tengo accidentes en obra, si tengo un muerto en obra, son gastos adicionales que voy a incurrir en la obra que quizás estaban presupuestados o no, es un gasto adicional que lo puedo haber evitado mediante otros sistemas. Número dos, si yo consigo de alguna u otra forma evitar pérdidas de elementos, no solo de accesorios, sino el mismo encofrado o elementos adicionales a ese encofrado, si yo consigo evitar esa pérdida de esos elementos, voy a conseguir disminuir ese rubro de costo que en últimas hace mella, hace plata. Para hablar de otro tema, además del costo, tenemos ese incremento de rendimientos. ¿Y por qué me refiero a ese incremento de rendimientos? Porque esos otros sistemas complementarios al encofrado, la cuadrilla del encofrado está ahí. El encofrado es el mismo, pero yo cómo puedo atacar ese sistema de encofrado solo, o cómo puedo mejorar ese sistema de encofrado solo mediante otros sistemas adicionales. De esa forma, yo puedo atacar esos mayores rendimientos, puedo atacar ese rubro de mejorar el tema de rendimiento, no solo con encofrado, la cuadrilla está ahí, sino con esos otros elementos. Entonces vamos a converger en algo. Tenemos un tema normativo y tenemos un tema de competitividad. ¿Cómo yo logro ser más competitivo en temas de disminución de costos, en temas de aumentar rendimientos en obra? ¿Y cómo yo logro ser con el tema normativo seguro? Porque la seguridad es algo importante y viene cogiendo mucha fuerza, y ya lo veremos con los ejemplos de los sistemas. ¿Cómo yo logro atacar esos dos puntos con otros sistemas? Entonces, uno, son sistemas complementarios que pueden contribuir a formas de vaciado. ¿Cómo yo logro vaciar de otra forma para ahorrarme tiempos, para hacerlo más rápido? ¿Cómo yo logro tener esa seguridad en cada etapa del proceso constructivo? Minimizar esos reprocesos en obra y aumentar esos rendimientos, como lo venía diciendo. El esquema que veremos a continuación, vamos a hablar de sistemas complementarios. Lo que vamos a ver a continuación es lo que se hacía antes en el mercado latinoamericano, lo que aún se hace, pero cuando digo antes es cómo se hace ahora o se hacía y cómo lo puedo hacer, o qué elementos o qué sistemas tengo ahora para poder hacerlo diferente. Ese es el esquema que vamos a ver a continuación. Los sistemas que vamos a ver son reales, se han tomado en obra, se han tomado en campo, los ha desarrollado Forza, pero pues nos va a servir para ambientarnos dentro de lo que se viene desarrollando de sistemas complementarios en el mercado. Número uno, muy importante, plataformas de circulación. Entonces, vean, entonces la imagen izquierda es como
solía hacerse antes, incluso hay mercados que lo siguen haciendo. Tenemos el mercado colombiano, mucho se sigue haciendo de esta forma. El mercado latinoamericano en general se sigue haciendo de esta forma. ¿En qué consiste? La primera imagen en la izquierda son unos tablones, unos entarimados, en el que depende mucho de esa expertise que tenga el armador para conseguir hacerlo de la forma adecuada. El armador es el que decide si la madera está fisurada, si distancié correctamente esas pasarelas, si necesito solamente 2 maderas o 3, si debo tapar esos huequitos o no es necesario tapar esos huequitos. El armador es el que decide. Todo queda en decisión de esa persona, de ese operario, de ese experto en armados de andamios y de entarimados de tablones en fachada. Veamos entonces la imagen 2, que es cómo se hace actual, o cuál es la propuesta, o lo que es tendencia como sistema complementario a ese encofrado, y son las plataformas de circulación. Cuando digo plataformas de circulación, me refiero a esos elementos amarillos, ¿sí? Que están soportados sobre unos rieles de carga que a su vez van y transmiten esa carga al concreto del nivel inferior. ¿Cuáles son las ventajas entonces de esta plataforma? Uno, la vida útil considerablemente mayor, mucho mayor que la madera, más controlable que la madera, mucho más controlable. Yo puedo decir que la madera se empieza a fisurar y lo que se hace en obra generalmente que es, se le amarra un alambre al final con unas puntillas y sigámosla usando porque ella puede aguantar más. No es el deber ser. Hay cosas, hay elementos, hay sistemas que se han desarrollado para atacar precisamente esos rubros. Es vida útil, importantísimo. Resistencia, está diseñado, tiene un diseño, tiene unas medidas, tiene unas distancias, tiene unos controles que yo ya puedo transmitir desde la industria hacia la construcción. Ya todo está controlado, todo está medido. Por ejemplo, podemos ver en la imagen también estos quiebres, estas diagonales que se ajustan de acuerdo o las plataformas se ajustan de acuerdo a esos requerimientos que hayan dentro del predio, dentro del edificio. Más seguridad, indudablemente, y esa adaptabilidad, lo que acabo de referir. ¿Qué pasa con estas plataformas? Se genera ese sentimiento de que es muy costoso, cuando en realidad si empezamos a sopesar los beneficios en términos de seguridad, porque una cosa es tener un entarimado con espacios, con vacíos, en el que las personas en fachada cargando encofrados de 30, 32, 35 kilos, accesorios de 4 o 5 metros, es peso, estamos hablando de personas que laboran desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, en plena luz del día, temperaturas de 30 grados, 28 grados. Es eso, es comprender la realidad de lo que sucede hoy y cómo podríamos nosotros atacar con sistemas complementarios eso que sucede en la obra real. Cuando yo reviso cómo estamos con la normativa, estas plataformas, pues me remito a una norma, por ejemplo, voy a poner ejemplos, norma americana. En la OSHA se habla de que todo elemento asociado al sistema de andamios debe resistir al menos 4 veces la carga aplicada. Estamos hablando casi que, es igual a decir, un factor de seguridad de 4 dentro del diseño mecánico de esta pieza. Pero no solo queda ahí, la norma americana también habla de qué tipo de plataforma usted desea diseñar. De carga ligera, son 25 libras pie cuadrado. Esto equivale aproximadamente a 122 kilogramos metro cuadrado. ¿Cuánto es 122 kilogramos metro cuadrado? Básicamente es una persona por plataforma, se puede decir así, 2 personas por plataforma, dependiendo del peso que estemos hablando de los operarios, de los operadores del encofrado
o de los sistemas que se estén transitando en esa fachada o parados sobre ese elemento. Carga mediana de 50 libras, estamos hablando de 244 kilogramos metro cuadrado, pero todo eso, de acuerdo a la norma, debe resistir 4 veces esa carga. Es importante aclarar lo que compete a la plataforma. ¿Por qué? Porque la norma americana habla de unas cargas estimadas. El resto de normas latinoamericanas, lastimosamente, son muy pobres en mencionar cargas necesarias para cada elemento, como diseño de cada elemento. Y para todo aquel o todos nosotros que diseñamos estos sistemas complementarios, tenemos que remitirnos sí o sí a las normas. Tenemos que ver cómo estamos de acuerdo a esa normativa y diseñar de acuerdo a eso según el mercado. Es muy importante aclarar esa parte. Sigamos. Otro sistema complementario, guardacuerpos para vaciado. Nuevamente, sistemas controlados. En la imagen izquierda, ¿cómo se ejecuta? O se solía ejecutar, como les digo, hay obras aún que siguen andando con estos sistemas. De la parte izquierda es normal, en nuestra realidad latinoamericana es normal. Y como ven, son personas que se les vuelve el día a día, se les vuelve un paisaje trabajar de esta forma y lo han hecho así, es una tendencia, es normal. Sin embargo, hay otros sistemas, como el de la imagen derecha, son estos guardacuerpos para vaciado. Y cuando digo guardacuerpos, me refiero a estas mallas azules que están soportadas por estos postes amarillos, todo calculado y controlado para que resista las cargas de acuerdo a esas normativas que estén presentes. Hay algo que pasa con las normativas de postes y barandas en nuestro mercado latinoamericano, y es que sí está distinguido, sí está diferenciado, contrario a la plataforma. En la plataforma no tenemos mucha información cuando hablamos de normas que haya que cumplir a partir de lo que los ministerios de trabajo, los gobiernos digan, porque una cosa es mencionar lo que los ministerios, lo que los gobiernos digan, y otra cosa son las que las asociaciones técnicas digan. Una cosa es hablar de normas y Contec, y otra cosa es hablar de Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo obliga a usar este tipo de elementos, obliga a respetar una carga, pero las normas, las asociaciones técnicas, en el caso Brasil, NBR, en el caso Colombia, la GNTC, esas no son obligatorias, simplemente son reglamentadoras para certificarse sí o no. Entonces, estos elementos sí respetan esas normas establecidas por cada país. 90 kilos en la parte superior son las cargas generales en este mercado. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, ventajas. Es muy evidente, la vida útil es mayor, la estabilidad estructural de los elementos, como no tenemos esos orificios, esos espacios de 40, 50 centímetros por los que se pueden caer piezas, pasadores, cuñas, portaalineadores, formaletas pequeñas, muchos elementos pueden caer por ahí, y sobre todo el principal es esa persona que sostiene ese moco proveniente del mixer a la hora del vaciado. El moco hace una fuercita que puede provocar esa caída de esas personas, se han visto, hay videos. Entonces, esa estabilidad estructural la respetan estos guardacuerpos de vaciado. Por lo tanto, esa resistencia mecánica correspondiente a esa carga que es exigida desde los ministerios de trabajo, también es respetada. Y yo tengo una protección completa a la hora del vaciado. Desventajas, lo primero que van a decir los operarios es, yo antes instalaba cuatro barandas en un espacio de 8 metros. Ahora voy a instalar 10 guardacuerpos. Sí, van a decir eso. Es una realidad. Costo inicial. Sin embargo, una cosa es costo inicial y otra cosa es en cuánto tiempo yo puedo recuperar esa inversión
de esos elementos, de esos guardacuerpos de vaciado. Igual pasa con las plataformas. Hacer un análisis de en cuánto tiempo con ese costo inicial versus la madera, yo recupero esa inversión. La madera yo la tengo que reemplazar cada 3, 4, 5 meses según la realidad que tengan ahora. Esos elementos no. Esos elementos no. Dependemos del grado de salinidad que haya en obra, de ese desgaste, de ese maltrato, pero generalmente no. No tiene esa misma vida útil de la madera. Tiene mucho más vida útil. Línea de vida. Y en la imagen de la izquierda podemos ver nuevamente realidades latinoamericanas. Realidades latinoamericanas. Mucho por decir de esa imagen. Número 1, personas que se exponen para conseguir armar esos entarimados de fachada para después armar ese encofrado. Y las realidades de obra, ¿cuáles son? Le dicen, usted tiene un arnés, usted necesita un punto para soportar una caída eventual que vaya a tener. Y lo primero que él ve es esos orificios que corresponden a unas corbatas. Esas corbatas, aclaro que están diseñadas para, son elementos que están diseñados para soportar. El encofrado soporta la presión del concreto y las corbatas actúan como un elemento tensor para que ese encofrado siga aguantando esas presiones de concreto. Por lo tanto, las corbatas no están diseñadas como puntos de anclaje, sino como elementos tensores para aguantar esa presión de concreto. Sin embargo, el operario, en su recursividad, él posiciona su arnés en esa corbata, en ese orificio, que definitivamente son muchos puntos. El primero, en la parte posterior del muro, ¿qué detiene esa corbata? Número 1, está una cuña en ángulo. ¿Qué elemento impide que esa corbata salga? Punto número 1. Punto número 2, esa corbata no está diseñada para soportar cargas de caída. No está diseñada para soportar esas cargas de caída. Sin embargo, son realidades. Son realidades. Pongo esa imagen como un antes porque actualmente tenemos sistemas de líneas de vida diseñados para esa realidad de obra. Hay varios sistemas de líneas de vida. Tenemos uno que es de muro, otro que es de losas. Tenemos muchos sistemas de líneas de vida para evitar esos accidentes que pueden ocurrir en obra. Y cuando nos remitimos a la norma, hablemos esta vez de norma colombiana. Cuando yo empiezo a hablar de normas, puedo remitirme, como les digo, a varios mercados. Sin embargo, para cada sistema, quise como hacer este ejercicio de, bueno, vamos a hablar entonces de qué dice la norma colombiana para estos puntos de anclaje, para estas líneas de vida. Por ejemplo, caso Colombia, la resolución 1409 del 2012, ¿qué dice? Las líneas de vida horizontal igual a esta imagen de la derecha o igual a esta imagen de la parte derecha nuevamente, líneas de vida horizontales, podrán ser fijas o portátiles. Las líneas de vida horizontales fijas deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada con un factor de seguridad no menor que 2 en todos sus componentes y podrán o no contar con sistemas absorbentes de energía de acuerdo con los cálculos de ingeniería. En caso de dudas deberán ser aprobados. Cuando las personas ven este tubo, dice, ese tubo no va a aguantar 5.000 libras. Pero ¿qué pasa? Esto es un sistema de línea de vida horizontal, es otra forma de funcionamiento. Si queremos un punto de anclaje, podríamos adaptar esta línea de vida diferente en esos puntos para que cada persona ubique su gancho del arnés en esos puntos de anclaje. Sin embargo, este sistema de línea de vida es un diseño completamente diferente, corresponde a otro grado de ingeniería y no tiene nada que ver con los puntos de anclaje. Es otro tema diferente. ¿Okay? Eso dice la norma, la resolución 1409 del 2012 de Colombia. La norma peruana, la G50, habla de los mismos elementos, las mismas cargas, es muy similar. Repito, las normas, la normativa latinoamericana no es muy original, son similares todas, no cambia mucho. Si cambian son pequeñas cosas. Por ejemplo, podría decirles el mercado panameño, la normativa panameña exige que se ponga una baranda
dentro de los sistemas de guardacuerpos o de postes para evitar que las personas se caigan en una baranda intermedia, que los otros mercados no la piden. Son ejemplos, pero son cambios mínimos dentro de estos mercados latinoamericanos. Sigamos con esos otros sistemas complementarios que son, que están asociados al encofrado como sistema industrializado, pero que permiten, uno, que se cumplan gracias a la normativa, y dos, para yo ser más competitivo. ¿Ok? De acuerdo a las diapositivas que les había enseñado antes. Llegamos entonces a la concretera Spider, o a la distribuidora de concreto Spider. ¿En qué consiste? Imagen izquierda, los operarios de losa vaciando su mortero en la losa. ¿Cómo lo hacen normalmente? Una bomba sube su manguera, sube el concreto por la manguera, y el operario carga su moco, su manguera por toda la losa para rociar todo ese concreto en losa. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo, está bien, es la forma tradicional como se hace. Sin embargo, existe otra forma también, que es la distribuidora de concreto Spider. Y aquí podemos hablar de dos puntos. Punto número uno, la distribuidora de concreto Spider es este elemento blanco superior que tiene unos sistemas de rotación especiales para evitar que ese operario arrastre con ese moco, dañando todas esas mallas, dañando esos soportes que me distancian la malla del encofrado, dañando esas tuberías. Esta distribuidora de concreto permite que yo no tenga ese esfuerzo que tenía en la imagen izquierda. ¿Ok? Tenemos unos sistemas de rotación en la parte superior, otro sistema de rotación en el módulo central, y para yo soportar esta distribuidora de concreto, definitivamente no lo podíamos hacer sobre el encofrado de aluminio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una bomba que está impulsando con fuerza un concreto desde el primer piso hasta el último piso. Tiene fuerzas verticales, tiene fuerzas horizontales, y el encofrado no está diseñado para esas cargas. El encofrado está diseñado para soportar las cargas de concreto y no esas cargas adicionales que provienen. Cargas de concreto y cargas vivas de las personas que están trabajando. Sin embargo, esas cargas adicionales provenientes de otros elementos, no. Eso es por un lado. Por otro lado, el encofrado se sujeta a unos accesorios que pueden someterse a ese despiece, a ese despegue producto de esos movimientos, de esas vibraciones que vienen de esta torre. Por lo tanto, esta base, esta distribuidora de Spider no está ubicada sobre la losa de aluminio, no está ubicada sobre esta malla, sino sobre una torre especial que está apoyada a su vez en el piso inmediatamente anterior sobre el concreto ya fundido 3-4 días antes, porque estamos hablando de 3-4 vaciados por piso para completar apartamentos. Es una realidad. Entonces, esta imagen se compone de una torre que soporta la distribuidora de concreto Spider, y a su vez esa distribuidora lo que hace es, como su nombre lo dice, distribuir ese concreto, ese hormigón sobre toda la losa, y de esa forma yo evito dañar mallas, dañar la losa, dañar tuberías, etcétera, etcétera. Son otros sistemas complementarios a lo que hay hoy. ¿Okay? Sigamos. Importantísimo, cuando hablamos trabajo en altura, esto es una tendencia gigante en el mercado, el encofrado gama. Imagen izquierda, como se hace hoy, como se hace normalmente, encofrado manoportable, personas en fachada, cargando sus formaletas una a una, como les digo, jornadas de trabajo de 6 de la mañana a 12 del día, 6 de la mañana hasta 11 de la mañana, dependiendo de esos rendimientos. Estamos hablando de generalmente 30, 40 metros cuadrados de formaleta,
1 o 2 toneladas que se cargan esas personas diarias en plena luz del día, es una realidad, es lo que tenemos hoy. En contraste a ello, tenemos en la imagen derecha un panel completamente preensamblado en piso, puede llegar a una extensión de 6 metros. También tiene ensamblados los guardacuerpos de vaciado que mencioné en el segundo sistema complementario. Tiene ensamblado también unos alineadores para evitar que este operario también cargue con unos alineadores en fachada. Y de esta forma, con este encofrado, ¿yo qué ventajas tengo? Uno, lógicamente más rendimiento, no tengo tanta pieza suelta, evito que ese operario cargue todos esos elementos todos los días, eso es una ventaja gigante, número 1. Número 2, seguridad. ¿Y por qué seguridad? Porque estos elementos no van a estar sueltos, no voy a cargar con ellos, no voy a tener esa posibilidad remota, que en realidad no es tan remota, es muy real, de que esos elementos caigan desde un 10º piso, 5º piso, 8º piso. Puede ser una cuña, puede ser un pasador, puede ser un portaalineador, es un misil en 10 pisos. Son realidades. Por eso hablo de mayor seguridad. Si esos elementos caen, pues generalmente son perdidos. Entonces, tenemos como ventaja dentro del encofrado GAN esa poca pérdida de esos elementos. Y finalmente la vida útil. Claro, yo todos los días ya no estoy martillando, le estoy dando, estoy uniendo ese encofrado, sino que ya todo en un panel completo preensamblado como un todo, y que yo no tengo que estar separándolo, sino que ya desde el primero hasta que termino la torre, o hasta que termino las torres, están unidos. Y lo hago solo una vez. Importante para trabajo en altura, andamio trepante. Como les digo, es una realidad hoy. Las construcciones verticales, edificaciones de gran altura son realidades hoy en nuestras ciudades principales. Cali es una realidad, Sao Paulo, realidad. Es una realidad hoy tener construcciones en altura, y por lo tanto estamos hablando de 10, 15, 20 pisos. Y trasladémonos entonces, imaginémonos cómo hace el operario para armar estos elementos. Aquí estamos en primer piso, estamos a 2.5 metros, 2.8 metros, no es tan crítico. Cuando empezamos a hablar, aunque no es tan crítico, ya estamos hablando de que es trabajo en altura, de acuerdo a la normativa que hablamos, pero no es tan crítico. Supongamos entonces que vamos a pasar a 10 metros, 15 metros, 20 metros, y las personas, y acordémonos que cuando estamos edificando, estamos subiendo, los vientos, entre más alto yo vaya, son más fuertes. ¿Ok? Entonces, imaginémonos, trasladémonos estos operarios armando estos encofrados en 10, 12, 15 pisos, armando este sistema de andamios, este sistema de pasarelas con tablones en 10, 12, 15 pisos. Problemas muchos, peligro mucho. El proceso armado de este elemento en 10, 12 pisos, las personas, como vimos en las imágenes anteriores, soportadas en un anclaje falso, como lo vimos en la imagen, esperando que si se llega a caer, no va a suceder nada. En realidad es 10, 12, 15 pisos, esta imagen de la izquierda. Pasémonos entonces a la imagen de la derecha. Un andamio preensamblado en piso, solamente se hace una vez. Dependemos del diseño, de esa arquitectura, de esa tipología de ese edificio, para definir cuántos días necesito de ese preensamble. Sin embargo, no es crítico, no es una etapa crítica. Lo que es más crítico es la imagen de la izquierda, armar yo todos esos tablones en 10, 12, 15 pisos, esperando que no se caiga un tablón y que ninguna persona esté transitando abajo cuando estén armando esos tablones, o que el operario que esté armando los tablones no se me vaya a caer, no se vaya a sufrir un accidente esperando eso. Pero son realidades latinoamericanas. La imagen de la derecha es un andamio preensamblado equivalente a ese sistema de pasarelas con tablones, con un poquito más de tecnología, un poquito más de desarrollo,
soportando cargas y diseñado de acuerdo a la normativa. Vamos a ver un video corto, pequeño, de cómo funciona este sistema de andamios y la importancia que es en la construcción en altura. Es muy corto, pero vamos a ver. Fue corto, pero en realidad lo que quisiera que notaran en el video es, uno, la rapidez con que se hace eso. Dos, quién está manejando el sistema. No son personas, es una torre grúa la que hace el levantamiento, la que hace el desplazamiento de ese cuerpo de 5 o 6 metros en 2 o 3 minutos. Son cambios abismales de tecnología constructiva y son otros sistemas complementarios al encofrado. Ahí no hemos hablado nada del encofrado, solo hemos hablado de otros sistemas que existen y que estoy completamente seguro que van a ser tendencia y son tendencia actualmente. Ventajas, muchísimas. Más rendimiento, menos pérdida de elementos, mayor vida útil. Es importante esta última responsabilidad en el armado. Con estos sistemas, ¿qué le decimos al armador? Usted no se preocupe, señor operario, por armar adecuadamente ese sistema de tablones que armaba, porque ahora hay unos planos de armado, hay unos bosqueos de armado y usted se tiene que restringir a este tipo de armado, por lo tanto, ya usted no tiene que tomar responsabilidades, atribuirse esas responsabilidades de ese armado, sino que ya todo está previamente controlado para que funcione adecuadamente esa estructura en 10, 12, 15, 20 pisos. Devolvámonos a la norma de un sistema como estos. Por ejemplo, norma americana, Estados Unidos, OSHA, que dice, en la 1926, subparte L, apéndice A, habla de las cargas de plataformas, como lo había mencionado anteriormente. En la ACCE 710, cargas de viento. Y cuando vemos cargas de viento, en la imagen de la derecha podemos ver cargas de viento en el sentido de izquierda a derecha o en el sentido de derecha a izquierda. ¿Por qué aparecen esas cargas de viento? ¿Por qué en nuestra ecuación no estaba antes esas cargas de viento? Porque estamos hablando de sistemas constructivos industrializados para edificios de gran altura. Entonces, cuando estamos hablando de edificios de gran altura, aparecen estas cargas de viento, 10, 12, 15 pisos, unas curvas de viento que cambian, los vientos que nosotros tenemos como información dentro de la rosa de viento, dentro de las tablas de vientos que aparecen en las normas, son generalmente tomadas a 10 metros de altura y a partir de ahí se hace una curva para definir esos vientos que aparecen en 80, 90 metros, ¿ok? Y esa curva obviamente maximiza esos vientos y esos vientos son los que aparecen tanto expresados o ilustrados en la flecha roja, izquierda derecha, y flecha azul, derecha izquierda, que a su vez se los transmiten a ese encofrado y el encofrado se los transmite, cuando hablo de encofrado aquí me refiero al encofrado gang que mencioné ahora, esos paneles unidos con alineadores, se lo transmiten a ese tensor representado por esa línea o esas flechas verdes que a su vez le transmiten la carga al andamio y el andamio a su vez al muro inmediatamente anterior a través de un anclaje especial. Son sistemas más modernos de acuerdo a la necesidad que exige el mercado. Cargas de viento. Finalmente, hay unas cargas, la OSHA menciona la 1910.29, menciona las cargas que debe resistir esta baranda, este poste y estas piezas que están adicionales a ese poste. Generalmente esas cargas dentro de los mercados nuestros son 90 kilogramos. 90 kilogramos.
Sigamos. Ya aquí no tenemos el mismo esquema de trabajo que veníamos haciendo de imagen izquierda antes, imagen derecha después, ¿no? Simplemente vamos a mencionar estos otros sistemas que existen, que hacen parte de una realidad hoy y que nos pueden ayudar para esa construcción en altura segura, con mayor rendimiento, y teniendo más rentabilidad posiblemente o disminución de costo. Hablemos entonces de la ménsula de protección. Es una estructura que se monta a partir, iniciando de ese segundo piso, edificio tipo en Brasil, para de pronto las personas que estén conectadas desde Brasil. Desde ese edificio tipo se ponen estas ménsulas, estas bandejas, que llevan unos entarimados de madera y de mallas para soportar caídas de elementos X que puedan aparecer a partir de esas construcciones en altura. Veamos esta imagen. Interesante la imagen de la derecha. Tenemos por acá una formaletica pequeña. Parece que es de 10 por 80, de 10 por 1 metro. Vemos mucho residuo de concreto. Accesorios. Parece que aquí hay un accesorio. Madera. Parece que esto fuese madera. Todas estas piezas que vemos en este entarimado, ¿dónde caerían? Caerían al piso o eventualmente si un operario está transitando precisamente por esas partes del edificio, pues posiblemente al operario. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Una, seguridad para esos operarios en la parte inferior y dos, puedo controlar más esos accesorios que podrían ser perdidos, pero van a quedar en esta bandeja, todo recuperable después. Hablemos de este sistema, el 2N mixto. Muy interesante este sistema, muy interesante la foto de la izquierda. Como un núcleo sube independiente del ala derecha de apartamentos y del ala izquierda de apartamentos. Esto significa de que tengo una junta de dilatación, tanto en este sector como en el sector izquierdo. Tengo doble junta de dilatación. Y para los tiempos requeridos en esa obra necesitaba subir ese núcleo independiente de esos apartamentos. ¿Cómo yo conseguía hacer eso de una forma segura y con los tiempos que tenía en este momento? Sistema de ON mixto. ¿En qué consiste el sistema de ON mixto? Consiste en que este encofrado junto con este andamio los puedo izar en una sola etapa. Nosotros vimos en un video anterior que el andamio se izaba independiente de ese encofrado. En este sistema no, en este sistema yo puedo izar ambos en un mismo evento. Necesito sí unos carros adicionales para poder garantizar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, lo interesante es que yo puedo hacer en un mismo evento ese izaje. Eso por un lado. Por otro lado, aparece la palabra 2N mixto. ¿Y qué significa la palabra 2N mixto? Significa el 2N, significa que tengo dos niveles, es decir, que todo este entaimado inferior tengo un sistema de plataformas adicional para recuperación de yoyos, para rezanes, para otras operaciones adicionales que pueden aparecer en este funcionamiento del sistema. Pero aparece la palabra mixto, y la palabra mixto, ¿qué significa? Que además de que tiene este carro que puedo yo izar ese andamio con ese encofrado en un mismo evento, de que tengo un segundo sistema de plataformas, una bandeja inferior similar a la que les mostré en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, similar, que también soporta o recibe esos objetos, esas caídas, esos pasadores y esas cuñas, todos aquellos elementos que podrían estar sueltos, que podrían caerse, a pesar de que yo tengo todo fijo, todo unido, podrían aparecer esas caídas. Esas bandejas evitan esas caídas. ¿Y por qué lleva 2N mixto en este núcleo? Porque necesito garantizar la seguridad de las personas que están armando el encofrado, que están armando la malla, las tuberías en este proceso acá. ¿Ok? Entonces, interesantísimo el sistema de ON mixto para trabajar.
Y finalmente tenemos una grúa ascensional combinada con los sistemas nuestros, una grúa ascensional que, como su palabra, su misma nombre lo dice, ella sube mientras yo también voy subiendo el sistema de encofrados. Estamos hablando de muchos pisos, 25, 30, 35, 40 pisos, en el que yo podría usar esta grúa ascensional. ¿Dónde la adaptamos? Dentro de nuestro sistema de encofrados y sistemas complementarios, en un foso de ascensor, o dependiendo del edificio, un foso de ventilación. Dentro de ese foso hay unas plataformas especiales para que las personas puedan pararse, armar el encofrado, hacer sus labores diarias de operación del molde. Todos estos elementos que mencionamos en este webinar son adicionales al encofrado y son muy importantes y son tendencia para la construcción en altura. Espero les haya gustado, les haya traído. Si tienen preguntas, con mucho gusto las intentaremos resolver junto con Carlos Barrera, que está al otro lado de la pantalla. Y finalmente, si están interesados en más información, por favor no duden en contactar a Forza. No duden en escribir un correo, al final voy a dar un correo, y ubicarnos en nuestras redes sociales, nuestra página web. Con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas, Carlos. Listo. Perfecto, Julián. Yo creo que muy interesante tu presentación. De verdad es que Forza, en medio de sus desarrollos y de acuerdo a las necesidades del mercado, pues ha logrado crear una gran cantidad de alternativas para sistemas de trabajo en altura, buscando tener una mayor eficiencia y buscando brindarle al operador esa seguridad que necesita para poder lograr una buena labor diaria en sistemas industrializados. Julián, nos preguntan, por acá hay una que otra preguntita, nos preguntan primero, ¿los guardacuerpos son instalados por los armadores? Aquí es una buena pregunta que la podemos enfocar hacia los dos sistemas, ¿no? Hacia el sistema de seguridad tradicional compuesto por plataformas, guardacuerpos y pasarelas operados manoportablemente, y al sistema de seguridad tipo trepante que se hace con ayuda de torregrúa. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa pregunta? ¿Quiénes hacen esa operación? Ya, ahí vamos a enfocar la primera, que es en el cofrado GAM. Como vemos en esta imagen, tenemos guardacuerpos que se hacen una única vez y en adelante no se vuelve a repetir ese proceso. Es una sola vez lo que se hace. Y esa etapa viene realizada por uno, dependiendo del tipo de obra, dependiendo de los días del técnico, uno, por el técnico Forza, dos, lógicamente por los operarios del molde, o tres, por los operarios de esos sistemas de andamios de fachada. Eso es por ese lado en encofrado GAM. Ahora, desde el sistema mano portable, voy a volverme un poco hasta llegar a la imagen. Acá. Pasa igual. Nosotros hoy día tenemos, así sea que no tengamos guardacuerpos, tenemos estos elementos amarillos que se envían ahora, llamados postes de CAP o alineadores de CAP. Hay muchos nombres, dependiendo de en qué país nos situemos, pero hoy tenemos estos elementos que se instalan y la persona que instalaría los elementos azules o los guardacuerpos sería la misma que instala estos elementos amarillos, estos postes. ¿Okay? De acuerdo, de acuerdo. Ahí es bueno recalcar que muchas veces estos sistemas de seguridad, que como bien lo dice Julián, son complementarios, deben tener una cuadrilla de 2 o 3 personas especializadas en mover estos sistemas de seguridad. En algunas obras vemos cómo a los mismos encofradores les damos, les damos esa obligación o les generamos esa actividad adicional de montar el sistema de seguridad. Si queremos tener una buena labor diaria donde se cumpla con los estándares de seguridad, los armadores de andamios deben ser unas
cuadrillas distintas a los armadores de encofrado, para que cada uno se dedique a su labor y lo haga de la mejor forma posible. Perfecto, Julián, por aquí tenemos otras preguntas. Nos preguntan que para sistema de seguridad mano portable, ¿qué cantidad de sistema se requiere? Cuando hablamos de cantidades, ¿qué es lo ideal? ¿Tener toda la planta constructiva completa? ¿Tener la mitad de la planta constructiva? ¿Cuál es el deber ser? ¿Cuál debe ser la verdadera cantidad para poder tener un sistema de seguridad, valga la redundancia, verdaderamente seguro? Definitivamente, Carlos, definitivamente, el mejor panorama es que tenga un sistema completo, un perímetro completo de plataformas, guardacuerpos, pasarelas y tubos soportando esas personas que van a transitar en fachada. ¿Para qué? Número uno, para la cuadrilla de armadores de encofrado. Número dos, para esas otras labores adicionales al encofrado que corresponden a mallas, tuberías, y otros elementos que se arman y que es necesario yo apoyarme en alguna plataforma externa para poder armarla adecuadamente. Definitivamente un perímetro completo de plataforma y guardacuerpo, pero no solo queda ahí, porque yo estoy parado en un perímetro completo, pero entonces, ¿cómo hago yo para armar ese perímetro superior? ¿Sobre qué me soporto? Lo ideal, ¿cuál es el sistema ideal? El ideal es un perímetro completo de pasarelas, plataformas, tuberías y guardacuerpos, y un perímetro completo, si lo quiero hacer de una forma segura y adecuada, es un perímetro completo de pasarelas y tubos, por lo menos en la parte superior. Entonces, para responderte y para resumir, 2 perímetros de pasarelas y tubos para plataforma y solo un perímetro de plataforma y de guardacuerpo. Para mí, en mi concepto, es el ideal. Sé que se sale de los presupuestos, sé que se sale de la realidad, pero es el panorama óptimo, es lo mejor que podríamos tener nosotros. De acuerdo, y es claro, porque de todas maneras vemos muchas construcciones donde se utilizan 2, 3 perímetros de apartamentos para como sistema de seguridad, pero estamos dejando también muy abierta algunas zonas de trabajo y eso pues nos puede generar algunos riesgos de caídas en el trabajo en las alturas. Cuando se trabaja con 2, 3 perímetros, no el perímetro completo, sino perímetros de apartamento, pues seguramente el equipo de encofrado se puede operar, pero la parte de seguridad de pronto nos van a quedar unas ventanas abiertas que nos pueden generar algunos riesgos adicionales. Muy claro, Julián. Otra pregunta. Nos dicen, Xiomara nos pregunta, estamos proyectándonos para la construcción en más de 3 pisos. ¿Cuál es el tiempo prudencial de espera para armar a partir del 3er piso hacia arriba? Me imagino que está refiriéndose a algo como la resistencia de concreto para poder montar estos andamios. ¿Qué piensas al respecto, Julián? Mira, Carlos, todo depende también del tipo de estructura que yo vaya a armar sobre ese apartamento fundido anterior. Supongamos, si estamos hablando de una estructura de pasarelas, la carga que yo necesito o la resistencia que yo necesito de concreto para soportar esas pasarelas puede ser incluso de hasta 800, 700 PSI, me atrevo a afirmarlo. Pero todo cambia si estamos hablando de andamios trepantes, que es un elemento más robusto, es más grande. Voy a tratar de pasar la imagen hasta llegar al andamio. Elementos más grandes, más robustos, el que yo necesito por lo menos una resistencia de 1000 PSI en concreto, fundido ya, para poder aguantar este peso y estas cargas muertas y vivas que van a aparecer dentro de este andamio. ¿Esa era tu pregunta? ¿Sí la respondí? Sí, sí, está claro, está claro. Dependiendo de la celeridad en que tengamos que traspasarle cargas al concreto de los pisos inferiores, pues obviamente estos concretos deberán tener esas resistencias adecuadas. En este caso que tú dices que para soportar un andamio trepante se requiere 1000 PSI, pues seguramente si estamos con concretos de 3000 PSI, vamos a necesitar que esos concretos estén al 33% de su resistencia al siguiente día de vaciado. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Otra pregunta, Julián. Me preguntan por acá, ¿qué condiciones debe tener un proyecto
para poder hacer uso de ganes y trepantes, de sistemas de ganes y trepantes. Condiciones, me imagino que ahí hay temas como, por ejemplo, que al hacer uso de sistemas trepantes, pues ya requerimos, mejor dicho, la mano de obra o la manoportabilidad es insuficiente. Entonces, de ese tipo de temas, ¿qué nos puedes comentar? Mira, Carlos, para mí lo primordial, cuando hablamos de sistemas trepantes y hablamos de GAN y andamio, lo principal, si nosotros no tenemos una torregrúa, no pensemos en sistema trepante. Si no hay torregrúa, no pensemos. Partamos de ahí. Ahora supongamos que el proyecto ya tiene concebido la torregrúa. Ok, tiene concebido la torregrúa. Hablemos de cómo debería ser esa fachada adecuada para poner en funcionamiento el sistema. Uno, ideal que fuesen simétricas, fachadas simétricas. Cuando digo simétrico es que los dos apartamentos del extremo izquierdo sean simétricos con los dos apartamentos de la parte inferior y que el otro lado de la torre pues sea simétrico con estos dos apartamentos. Ideal. Ahora bien, supongamos que no sucede eso, supongamos que tampoco tenemos esa condición. Si llegase a haber una solicitud especial, toca entrar a detalle en el proyecto, cómo lo abordamos y cómo lo trabajamos. ¿Listo? Pero esas condiciones principales son fundamentales, Carlos. De acuerdo. Y de acuerdo a esa respuesta que nos das, ¿es posible de alguna u otra forma adaptar los andamios trepantes? ¿Se podría pensar en hacer algunas adaptaciones, así sean mínimos? Sí, se pueden adaptar, es un trabajo que hay que realizarlo, pero se pueden adaptar completamente. Y ya que lo dices, hay otra condición que sería muy buena tenerla en cuenta antes de ejecutar el proyecto con sistema trepante, y es que en ese cambio de pisos, si tenemos en los primeros 5 pisos una tipología, siguientes 5 pisos otra tipología, otros 5 pisos tipología diferente, otros 5 pisos, otra tipología, si tenemos 4, 5, 6 tipologías en un mismo piso y que me cambian las fachadas, hay que estar mentalizado de que muy probablemente ese encofrado y esos andamios los tenga que yo bajar y tenga que adecuarlos para esos cambios que van a haber en fachada. Ese tipo de cosas tenemos que conseguirlas antes de ejecutar el proyecto con el sistema. De acuerdo, clarísimo, clarísimo. Otra pregunta, me dicen por acá, ¿puedes darnos una explicación adicional sobre el montaje de líneas de vida al no utilizar las corbatas y sus perforaciones? Vamos a intentar con la imagen que tenemos explicar cómo funciona. Dime, Carlos. Por ahí te vi en la presentación una imagen, esa imagen donde tenemos como unos andamios adicionales a los andamios perimetrales de circulación para poder hacer unos montajes de línea de vida también, ¿no? Sí, es clara esta imagen. Respondiendo a la pregunta por este lado, que la corbata número 1 no está diseñada para soportar esas cargas porque desconozco, uno, qué está detrás de esa corbata. Si hay una cuña en ángulo, no sea como pacha en obra, si hay un pasadorcito, si está sujetado a la forma correcta. Entonces, por este lado, definitivamente no es recomendable hacer esto, no es recomendable. Y por este otro lado, voy a intentar explicar. Aquí tenemos nosotros un elemento estructural diferente. Vamos a trasladarnos más bien a este. Es una varilla, unas platinas soldadas y otra varilla doblada, que tiene un comportamiento estructural diferente a la corbata en todos los sentidos de las cargas. Supongamos nosotros aquí en esta corbata tenemos unas cargas horizontales. No hay corbata que resista una carga horizontal de 600 kilos, 700, 800 kilos. Encuentra una caída, no existe. Diferente pasa con una varilla. Es muy diferente el concepto, los procesos. Y nosotros tenemos que concebir una perforación dentro del molde, dentro de la doble jumbolón. Bueno, de muchas formas nosotros podríamos conseguir insertar esta línea de vida en el muro fundido. ¿Ok? Pero tiene que ser varilla. Preferiblemente dentro de nuestro sistema. ¿Es esa la pregunta, Carlos? Sí, perfecto. Muy clara tu respuesta. Bueno, Julián, yo creo que ya podemos ir dando terminación a la presentación de hoy. Yo creo que fue muy clara. Sin embargo, pues
No sé, me gustaría que de pronto en el chat escribas tu mail para algunas dudas adicionales que tengan pues nuestros espectadores y poder seguir, aquí está el mail del ingeniero Julián Henao, y poder seguir respondiendo dudas a futuro. Les agradecemos mucho su presencia, estaremos realizando nuevos webinars próximamente y esperamos de que sigan conectados con nosotros para poder seguir trabajando en conjunto y no duden, obviamente, en contactarnos para cualquier duda, inquietud o para cualquier proyecto con sistemas industrializados que necesiten. Julián, permito que te despidas y te agradezco la presencia. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la presentación. Estamos para servirles. Muy atentos a cualquier inquietud, cualquier cosa. Búsquenos en nuestras redes sociales, síganos sin problema. Estamos ahí para servirles. Y muchas gracias por su presencia. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.